Muy buenos días, hermanos. Hoy ya estamos sábado 17 del mes de octubre. Hoy la iglesia celebra el día de San Ignacio de Antioquía. Tremendo santo. Se dice que es el segundo sucesor de Pedro en Antioquía. Estamos hablando que él murió en el año 102, 105, 102. Entonces ha estado conocido a los apóstoles. Dice una tradición que San Ignacio de Antioquía sería aquel niño que estuvo en el regazo del Señor cuando dice el que es como este niño, ¿no? Va a entrar en el reino de los cielos. San Ignacio de Antioquía efectivamente llega a ser obispo de Antioquía en una época de este emperador Trajano que se dedicaba pues a matar a los cristianos, y él es apresado efectivamente y se le lleva de Antioquía hacia Roma para ser ejecutado con la pena que se le daba a los cristianos, que era ser devorado por los leones. Entonces este gran santo, este gran obispo, escribe 7 cartas y va pasando por los pueblos en un carro encadenado, y los pueblos los querían mucho, ¿no? Lo esperaban ahí en el camino para ver qué podían hacerle de bien a él, y hasta se cuenta que hasta los soldados romanos le daban cierta libertad de poder escribir. Entonces él a cada pueblo que pasó, que son 7, hace una carta muy famosa, sobre todo la carta a los romanos. Él allí describe prácticamente cómo era la iglesia en esa época, y que se nota cómo se guarda la tradición hasta estos tiempos. Habla del obispo, habla del presbítero. Estamos hablando del año 100, 102. Estamos ahí que acababa de morir Juan. Juan muere en el año 100, el apóstol San Juan. O sea, estamos hablando de un señor de la época apostólica. Y cómo narra, ¿no? Los obispos, narra las misas, narra cómo los presbíteros, habla de los diáconos, habla de efectivamente cómo esta comunidad se reúne, cómo la estructura de la liturgia es muy parecida a la que hoy tenemos. Y él dice sobre todo una parte que me acuerdo mucho, cuando dice: todo con el obispo, nada sin el obispo. Es decir, San Ignacio de Antioquía pues es un ejemplo a la obediencia, a entender que puede ser que el ser humano que está encarnando la jerarquía en ese momento de repente no me agrada, pues que no me tiene que agradar porque no es un dulce de chocolate ni una torta de leche, no me tiene que agradar en lo personal, pero el Señor lo ha elegido. Entonces San Ignacio de Antioquía dice esto: todo con el obispo, nada sin el obispo. Qué importantes son las palabras de San Ignacio de Antioquía cuando él es invitado a salvarlo. Mucha gente quería salvarlo, gente que tenía cierto poder político, y él decía que no, que le correspondía morir como una hostia limpia de Cristo. Él decía: cuando me lancen ahí en la arena con las fieras estas, no traten de salvarme. Cuando me mate, déjenle que se coma hasta los huesos, que no deje nada. Yo voy a animar a los leones para que me copan, porque yo voy a hacer una ofrenda sacrificial para nuestro Señor Jesucristo. O sea, San Ignacio de Antioquía, el amor que tiene hacia Dios, el amor que tiene hacia la iglesia, ese espíritu eclesial, ese espíritu de comunidad, ese espíritu de entrega hasta las últimas consecuencias por amor, hacen que estas 7 cartas deberíamos pues leerlas, porque toda esta vida se ve reflejada en estas 7 cartas. Todas las enseñanzas deben estar en internet. Ponen 7 cartas de San Ignacio de Antioquía y deben estar allí. No hay que leerse pues un libro voluminoso pues para saberlas, porque realmente no son cartas extensas tampoco, pero son cartas muy densas que dicen mucho por las comunidades que pasaba. Bueno, dejamos ahí por el momento a nuestro San Ignacio de Antioquía, tremendo santo,
Y vamos a continuar con el Evangelio según San Lucas, el capítulo 12. El Señor nos sigue dando unas enseñanzas muy, pero muy importantes. La de hoy es una enseñanza que yo diría, generalmente cuando uno va a la misa y escucha este pasaje que vamos a leer, generalmente hay gente que se queda consultando, ¿no? ¿Qué ha querido decir el Señor con esto que nos va a decir, ¿no? ¿Qué ha querido decir? Es necesaria cierta explicación que hoy la vamos a dar de la manera más sencilla y rápida. Vamos a la lectura del Santo Evangelio. Escuchemos con atención. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: todo aquel que se declare por mí ante los hombres, también el Hijo del Hombre se declarará por él ante los ángeles de Dios. Pero si uno me niega ante los hombres, será negado ante los ángeles de Dios. Todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre podrá ser perdonado, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Cuando os conduzcan a la sinagoga ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis de cómo o con qué razones os defenderéis o de lo que vais a decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en aquel momento lo que tenéis que decir. Hay que decir mucho sobre esto que acaba de decirnos el Señor. El Señor está diciendo primeramente lo que salta la atención, que hay ciertos pecados que no pueden ser perdonados, que no van a ser perdonados. ¡Wow! Eso puede poner nervioso a cualquiera. ¿Cómo que es eso, que no es que el Señor lo perdona todo? Bueno, pues esto hay que explicarlo bien en su contexto, porque si no, no se va a entender. O sea, es que el Señor es misericordioso, infinitamente misericordioso, y hay pecados que no se pueden perdonar. Vamos a ver. El Señor empieza diciéndonos una cosa bien importante, que el que lo confiesa delante de los hombres, Él lo confesará delante de los ángeles. Es decir, una manera distinta, pero es decir el mismo mensaje que hemos venido escuchando. El que escucha la palabra y la pone por obra, ese es bienaventurado, feliz. Nos explicamos. El Señor pide que uno lo confiese, lo declare, lo reconozca. Ya hemos muchas veces hablado sobre el término conocer. Estamos hablando ahorita de reconocer. Estamos en buena cuenta, la raíz es conocer. Conocer para el Señor es intimidad. Entonces el Señor está diciendo en buena cuenta: el que tiene intimidad conmigo, el que escucha mi palabra, el que permanece en mí, el que habla de mí ante los hombres. Esto es muy importante, porque luego nos estamos imaginando que hay que hablar y hablar y hablar de Dios. Por cierto, sí, ciertamente no está bien, pero lo más importante que siempre nos enseña el Señor es que hay que hablar con las obras. Hay que hablar con nuestras vidas, con nuestros actos. El reconocerlo al Señor y hablar de Él ante los hombres es nuestra vida. Hay una santa, no sé si se la llevaron a canonizar todavía, es que es una niñita, bueno, prometo decir su nombre más mañana porque no me acuerdo ahorita, es española, es de la obra. Y ella nació en el año 1990 y muere en el año 2014, o sea, murió a los 24 años. ¿Ya? En esa cortísima vida, esta chica da una muestra pues de amor, una muestra de que ella tenía una vida en Cristo pues total. Esto viene a colación, ¿por qué? Porque estaba diciendo cómo es que con nuestra vida hacemos lo que el Señor dice, que es reconocerlo y hablar de Él ante los hombres. Su mamá de esta niña le decía, cuando era adolescente, tenía 15, 16 años, ¿no? O sea, 18, 19, salía, tenía, o sea, una niña normal, tenía amigas, amigos, entonces salía, ¿no?
Y entonces su mamá le decía, ¿y a tus amigos y a tus amigas les hablas de Dios? Y ella le decía, no, yo no les hablo de Dios. Pero, hijita, ¿cómo no le vas a hablar de Dios a tus amigos? Eres la única que va a misa todos los días. Son niños a las justas y a la fuerza por ahí que van el domingo. ¿Cómo que no les hablas de Dios? Mamá le decía, yo no tengo que hablarles de Dios. Yo tengo que darles a Dios. Miren, o sea, no tengo que hablarles de Dios. Yo tengo que darles a Dios. Y aquí recuerdo una frase del Papa Benedicto XVI, ¿en qué libro? En Deus Caritas Est, en su encíclica Dios es Amor, por cierto, su primera encíclica, que él dice en una parte algo que hay que recordar siempre. Dice, hay momentos, hablando del amor, ¿no?, en donde no conviene tanto hablar del amor, sino hay que dejar que el amor hable de Dios. Es decir, en vez de proclamar con las palabras y decir frases que de repente alguien puede acogerlas o no, nuestros gestos, nuestras obras, nuestra manera de ser, de comportarnos, de vivir, de ser. Esta niñita le decía, ¿no?, a su mamá, yo cómo les entrego a Dios, la manera como los acojo, la manera como les hablo, la manera como me visto, la manera como yo me relaciono con ellos, de esa manera les estoy entregando a Dios. Qué importante. Ojalá todos pudiéramos hacer eso en todo momento, en todo momento. El Papa decía eso, ¿no? Benedicto XVI dice en esta encíclica Dios es Amor, dice, ¿no? Hay momentos en que hay que dejar que el amor hable de Dios. Claro, para entregar a Dios simplemente es a través de la caridad, a todo nivel. Entonces, eso es lo que nos está pidiendo el Señor, que lo reconozcamos. O sea, que actuemos como cristianos, que vivamos una vida en Cristo, ¿no? Después, ¿qué podemos decir de lo que el Señor nos quiere decir hoy día? De que hay pecados que no se perdonan. Claro. El Señor, y esto hay que entenderlo, el Señor lo que no puede perdonar, porque el Señor respeta nuestra libertad siempre, en todo momento. No somos monigotes, no somos ositos de peluche, no somos títeres. El Señor nos ha dado el don más preciado en toda la naturaleza. No hay nadie más que el ser humano. El ser humano tiene libertad. Cualquier animal que ustedes pueden ver, no sé, pues un león en la sabana africana, o por ahí un animal, pues una paloma volando libre, no es que sea, esa no es la libertad, porque ellos son esclavos, los animales responden a sus instintos. Harán lo que tienen que hacer para comer, para reproducirse, etc. El hombre es capaz de muchas cosas. El ser humano es capaz de abstenerse de muchas cosas conscientemente para poder dársela a otra persona. El ser humano, decía, me acuerdo, un misionero, el ser humano es el único ser en toda la realidad, en toda la creación, es el único ser que hace cosas inútiles. Entonces dije, a ver, un momentito, ¿el ser humano es el único que hace cosas inútiles? Sí, inútiles como el arte, como la poesía, como el arte rupestre, por ejemplo, en una cueva o en una Mona Lisa, como una expresión de música, como un poema. Es decir, utilidad práctica solamente es la necesidad de contemplar la belleza. Entonces, ¿qué animal pues va a producir arte? ¿No? O sea, no. Pues, entonces, el Señor respeta esa libertad. Vamos, Anacoluto largo salió, pero en esa libertad que el Señor nos da como don, el pecado que no se puede perdonar es aquel pecado del cual no nos hemos arrepentido. Atentar contra el Espíritu Santo es atentar contra la gracia divina.
Por un lado es no creer que el Señor me puede perdonar, también, o sea, no, eso no es imperdonable. A mí no me lo puede perdonar. O a aquella persona, eso ni Dios lo perdona. Cuidado, eso no es así. El solo creer que el Señor no me puede perdonar un pecado o no estar arrepentido debidamente de mi pecado, ¿cómo el Señor va a perdonar algo de lo cual yo no estoy arrepentido? Por eso, ese tipo de pecado es contra la gracia, es contra el Espíritu Santo. Eso no se puede perdonar, porque no se puede perdonar algo de lo cual no estás pidiendo perdón, porque no estás arrepentido. Lo siguiente es que el pedir estar arrepentido y el irse a confesar, ¿no? El confesar su pecado, y el decir que uno está arrepentido implica una responsabilidad, porque uno está asumiendo una responsabilidad, la responsabilidad de no volver a cometerlo. Es decir, la promesa, de repente lo voy a volver a, pero no intencionalmente. Hay pecados que se demoran mucho y hay pecados que puede durar es una lucha de toda la vida, pero siempre está la propuesta, la decisión de no volverlo a cometer, ¿no? Y el Señor nos va a dar la gracia suficiente, ¿no? Para que podamos realizar el combate. Pero el confesar el pecado implica también una responsabilidad de nosotros poner todos los medios a nuestro alcance para no cometerlo. Es decir, soy consciente de que he hecho algo mal, lo acepto que he hecho mal, y luego digo, voy a hacer todo lo que está en mi alcance y más para que esto no vuelva a ocurrir. Nunca, jamás. Y podemos poner un tercer componente, que en esa lucha de no volver a pecar, hay que considerar siempre, hay que tener presente siempre una gran verdad, que, como dice el Señor, cuando vayan a los tribunales, a la sinagoga, no se preocupen lo que van a decir. Es decir, cuando esté enfrente de una situación que no conocen, que no dominan, cuando estoy enfrente al límite de sus fuerzas, no se preocupen, porque yo estoy allí. Entonces, si yo me he arrepentido y yo tengo el propósito de no volverlo a cometer, tengo que pedir la ayuda de Dios, porque con su ayuda, solamente con la ayuda de Dios, que es infinita, que es poder infinito, voy a poder vencer. Yo puedo estar arrepentido, yo puedo prometer nunca más hacerlo, pero si no tengo oración, si no vivo los sacramentos, si no tengo una vida litúrgica de asistir, aunque sea ahora por medios digitales, pero tener una vocación de escucha en la palabra, de practicar la palabra, si yo estoy arrepentido, prometo no hacerlo más, pero no tengo una vida en Cristo, entonces no pido la ayuda del Señor en este propósito, no va a salir, pues. O sea, es estar arrepentido, proponérselo, nunca más cometerlo y contar con la ayuda de Dios, pedirle la asistencia de nuestro Señor. Eso es lo que el Señor nos está diciendo hoy día. ¿Qué más nos podemos decir finalmente ya? Que el Señor, pues, hoy, esta mañana, este día, nos está invitando a ser mejores personas. ¿Cómo ser mejores personas? Dándonos cuenta, ¿no? Focalizando, identificando nuestros graves errores y nuestros pequeños errores. Identificar todos nuestros errores. Tener un examen de conciencia para ello, un propósito de enmienda, un no volverlo, una decisión, una orientación a no volverlos a hacer, y pedir permanentemente la ayuda de Dios. ¿Cómo la pido? Con oración, con sacramentos, con actos de caridad. Eso es lo que nos está diciendo el Señor esta mañana. Qué lindo, qué hermoso que es el Señor. Le pedimos que ilumine nuestras mentes y encienda nuestros corazones. Le pedimos que nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Que tengamos un espectacular día sábado, nublado, pero va a mejorar seguramente el día. Ya no se siente tanto frío como antes. Un lindo, un bonito, un espléndido día sábado, y que el Señor haga posible, que permita, que sea su voluntad, que el día lunes
volvamos a reunirnos nuevamente aquí, reflexionar sobre la palabra de Dios.